Seguimos en el link, tenemos el gusto de recibir a Mario Delgado Aparaín, que vino a presentar su último libro, Último Viajero de la Nada, lo tenemos por acá. Y también, obviamente, haremos un repaso de todo lo que ha hecho en estos años, todo el éxito que ha tenido a nivel literario. Estábamos conversando antes de estar al aire ya de cosas de la vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Los dos vascos venimos de ahí. Gracias por acompañarnos, qué gusto recibirte. No, es un placer, Paula, y de paso te felicito porque realmente has creado una especie de espacio con atmósfera incluida, que los escritores y las escritoras lo aprecian de verdad, porque no es frecuente en nuestros medios, y menos en las radios. Bien. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor dicho por ti. Bueno, Mario, antes de meternos de lleno en este libro que habla justamente también un poco de las raíces y de lo importante, ¿no?, de conocer de nuestras generaciones anteriores, porque en definitiva es lo que somos, sí. Hablar un poco de ti, de lo que sos también tú, ¿no? Wow. Vos sos de La Macana. Esa, sí. Sí, donde son todos macanudos. Sí, por lo menos. Porque lo has dicho en varias oportunidades. Sí. Marito Carrero también es de allí. Sí, Mario también. Pero en realidad estuviste por varios lados. O sea, te identificás con La Macana, pero has vivido en diferentes puntos del país y mismo en Argentina también. Mis padres eran trabajadores rurales, mi papá y mamá también, y siempre fueron, en cierto modo, trashumantes, ¿no? Entonces cuando nací en La Macana, después estuvimos en Piedras de Afilar, en Maldonado, en La Palma, cerca de Sarandí del G, después en Caraguatá, en Tacuarembó, bien impregnados del portuñol, ¿no? Después en Minas, a donde yo no tengo ningún reparo en decir que el 90% de lo que soy se lo debo a los profesores de secundaria en Minas, ¿no? Estuve en Buenos Aires 8 años y a veces me la veo en figurita para responder a la pregunta de dónde sos, claro, ¿no? Entonces, como se supone que el soporte, el sustrato de la creación es la vida personal, por lo general, muchos escritores, muchas escritoras recrean el lugar de su origen, ¿no? Yo no tengo esa suerte. Entonces me vi obligado, por necesidad, a inventar. Pero has tenido muchas inspiraciones igual. Dos pueblos. Sí. Uno para el interior profundo, sí, San José de las Cañas, y otro más suburbano, que es Mojitos, ¿no? Y ahí sí me siento más cómodo, ¿no? Sí. Igual inspirado siempre en lo que te decía, ¿no? Un poco en la vida real. Cada personaje, sí, digo, obviamente se nota que allí hay una vida que después tendrá los adornos necesarios. Sí, sí. Cuando decís los adornos necesarios es curioso porque esos teóricos, supuestos, adornos, provienen del mundo interior. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un mundo interior, a veces desafortunadamente poco conocido por quienes tienen. Todos tenemos mundo interior, pero no todos lo conocen. No todos hurgan en él para convertirlo en una doble fuente, ¿no?, al mundo interior. Una fuente de reflexión y una fuente de creación, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tenés y sabés y no ignorás que tenés tu propia historia, tu propio mundo, ¿no?, podés combatir una de las enfermedades más jodidas de la época contemporánea, que es la crisis de autoestima, ¿no? Que es quererse poco y nada a uno mismo por suponer que en el mundo interior nuestro no tenemos nada digno de ser querido. Y eso es mentira. Tenemos una historia. Ahora, muchísimos, y en particular los jóvenes, las generaciones últimas, la ignoran a esa historia. Y si la ignoran, son ignorantes, ¿no? Ahora, cuando tú decís se ignora la historia, tiene que ver también con de dónde venimos, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros ancestros, con las personas adultas de nuestra familia que nos han marcado un legado. Ni que hablar, ni que hablar. Cuando yo digo que ignoran su propia historia,
uno no la inventa, no la va generando a medida que vive, la va enriqueciendo esa historia. Pero esa historia, ¿de dónde sale? Es un legado que viene de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y si la entendemos, si intentamos profundizar en ella, empezamos a respondernos preguntas difíciles, propias del existencialismo. ¿Quién soy? ¿Por qué soy como soy y no de otra manera? ¿De dónde vengo? ¿Por qué se vinieron nuestros antepasados acá, a esta tierra? ¿No? ¿Y qué hacían los otros allá? ¿No? Entonces, muchas veces, nuestra gente ignora su propia historia porque se ha quebrantado ese fenómeno tan hermoso que había antes. Y cuando digo antes, me remito a 50, 60 años atrás, cuando todavía no se había roto gran parte de la comunicación intergeneracional entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos, de una colectividad, ¿no? De una comunidad. Entonces, son nuestros viejitos y nuestras viejitas los que todavía tienen la suerte de tenerlos, ¿no? Yo, desgraciadamente, no conocí ningún abuelo, entonces sí, los conocí todos de memoria, y algunos lo alcancé a ver hasta los 2 años, y una bisabuela, una abuela de mamá, que falleció a los 101. ¿No? Impresionante, longevos, ¿eh? Sí, entonces a mí eso me inspira un profundo respeto y al mismo tiempo un profundo agradecimiento, ¿no? Tener a alguien a quien agradecerle que me haya dejado ese legado, que me permite estudiarme y, te digo más, quererme, ¿no? Yo creo que aquel que dice, tengo una linda historia, una buena historia para contar, esa persona, esa mujer o ese hombre que está orgulloso de su propia historia, ¿no? Nunca va a padecer una crisis de autoestima ni va a ser presa de los psicólogos y los psicoanalistas, ¿no? Porque está capacitado para entenderse, ¿no? Entonces la mayoría no, desgraciadamente. Y bueno, de ahí yo saco mis historias, ¿no? ¿Y por qué escribís, Mario? Porque yo sé que tú nunca has escrito para publicar, que es algo que tiene que ver con una necesidad. Exacto. Es decir, empecé a escribir por necesidad, ¿no? Por necesidad. Yo padecí de una forma muy severa las pérdidas y el desarraigo. En el exilio, ¿no? En el exilio empezaste a escribir. Sí, tuve 8 años en Buenos Aires. Quedaba lo mismo que fuera Buenos Aires o fuera Nyasalandia. Era lejos de mi tierra igual, lejísimo. Pero, ¿qué te voy a decir? Empecé a escribir por necesidad, Yo recuerdo que estaba en Buenos Aires, ¿no? Junto con muchos exiliados en una pensión que todos la conocen, se llama la pensión Mi Noche Triste, ¿no? Y ahí en una noche de apagón, en un barrio lejano del centro, Corrientes al 6000 y Acuña de Figueroa, mirá tú, en una noche de apagón empecé a pensar en mí, de dónde vengo. Y me remonté a la infancia, ¿no? A la infancia, y a los primeros años de la adolescencia, pero sobre todo a la infancia donde mis compañeritos de escuela eran negros, ¿no? Con un abuelo de 95 años, 97 años, cuando yo tenía 8, ¿no? Don Braulio Das Neves, Ananías Das Neves, mi primer amigo, y todos descendientes de esclavos, fugados, no libertos, fugados de las facendas de Río Grande del Sur, ¿no? Hacia el norte del Río Negro. Y estando en Buenos Aires digo, caramba, si yo no lo recuerdo a la familia esta, Das Neves, ¿quién lo va a recordar? Entonces ahí pensaba que qué triste que es
que exista gente que, que tiene la desgracia de ser analfabeta, desarraigada, ¿no? Qué pena es que exista gente que nace, vive y muere y no deja ninguna huella sobre la tierra, ninguna, ¿no? Y para mí esa familia muy significativa, ¿no? Entonces dije, la voy a rescatar, empecé a balbucear cuentos de negros, ¿no? Para que no se olvide. Exactamente, para rescatarlos del olvido. Yo siempre digo que la literatura es una operación de rescate, ¿no? De que rescatar aquellas historias lejanísimas, ¿no? Donde en ese rescate hay muy poco espacio para la invención, ¿no? La invención empieza a entrar con tu modo de interpretar ese mundo interior. Con la subjetividad de tu mirada. Exactamente. Y para esa subjetividad, para que le interprete bien a ese mundo interior, tenés que inventar o descubrir un lenguaje. Ese lenguaje tuyo, intransferible, tan intransferible como una huella digital, ¿no? A eso, quienes tenemos la maldita manía de escribir, le llamamos estilo, ¿no? Claro. El estilo propio, ¿no? Y bueno, empecé así a escribir, en esa operación de rescate. Y ahí escribí mis primeros cuentos, ¿no? Causa de buena muerte, ¿no? Cuento para Madres Negras. Y yo recuerdo que el primer Cuento para Madres Negras, ganó un concurso en Chile, en Perú, latinoamericano, y lo publicaron en Clarín. En Clarín me dijeron, ¿no te animás a comentar libros en la página cultural? Y empecé así. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó la parte periodística, digamos. Me empecé a especializar en entrevistas, en el arte del reportaje, y a leer como un sediento del desierto. Totalmente. ¿No? Ahora, han pasado cosas maravillosas con tus libros. Y bueno, obviamente voy a hablar de La balada de Johnny Sosa porque, bueno, lo que pasó con ese libro, que fue traducido a 14 idiomas. Sí. Es increíble. Sí, yo no me lo esperaba tampoco, ¿no? Nunca me lo esperaba. ¿Vos sos consciente de que personas en lugares muy lejanos conectan con algo tan, podría pensar tan auténtico, tan tuyo, ¿no? Me ha pasado, me he llevado sorpresas increíbles en Estambul, en Atenas, ¿no? Por ejemplo, donde hay gente que yo me preguntaba, ¿por qué le gusta Johnny Sosa? ¿Qué es lo que le encuentran? Hay como una especie de componente de universalidad. Y cuando digo, ¿por qué les gusta? ¿Y qué te parece? Dice, un tipo que es capaz de defender su amor a la música, aunque no la entienda, con su vida. Fiel a sus orígenes, fiel a su vocación, leal, insobornable, ¿no? Invendible. Johnny es un tipo único en ese sentido, ¿no? Y afortunadamente he conocido gente así. Entonces cuando los valores son compartidos, la lealtad es compartida por un turco, por un holandés o por un italiano, ¿no? Bueno, a eso le llaman universalidad. Claro, ¿no? Trasciende. Trasciende, Sí. aunque no quiera. Totalmente. ¿No? Y a veces pienso que lo que más me ha dado la literatura son amigos y amigas, ¿no? A mí no me interesan los premios, ni me gustan mucho, que digamos, sirven para estimular y todo, ¿no? Afortunadamente, nosotros, los uruguayos, tenemos un cúmulo de creadores, sobre todo escritores y escritoras, ¿no? Que merecerían estar en todos los espacios disponibles. ¿Con qué objetivo? El de estimular el hábito de la lectura, ¿no? Yo pienso en la cantidad de escritores que tenemos, pienso en Milton Fornaro, Hugo Burel, Carlos Caillavét, Horacio Berci, Claudia Mengual, Marcia Collazo, todos merecen estar en el candelero mayor, no por esa frivolidad de perseguir la fama, no, de divulgar
los valores de una nación que es tan chiquita aparentemente, pero tan profunda, ¿no? ¿Verdad? Es interesante. Hablando un poco de este último libro, Último viajero de la nada, bueno, estos viajeros son los muertos más importantes de una abuela, sí. Que conecta con ellos y a partir de allí se desarrolla la historia principal. Bueno, tiene un poco que ver con todo esto, con esta necesidad de, primero, darle valor a lo que somos, lo que veníamos hablando, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, aparece allí este vasco, que es maravilloso en el sentido de que pudo ser testigo en primera línea de momentos importantísimos de nuestro país. Sí. Y hay una dualidad ahí que me parece fantástica, que la desarrollás acá en el libro, que tiene que ver con esa fidelidad, ¿no? Que pueden llegar a tener, o que pudieron llegar a tener en su momento, quienes estaban luchando por la independencia o por una identidad propia, exacto, pero también tenían la fidelidad de la tierra en la que nacieron. Y es interesante eso porque muchas veces no lo pensamos, o no nos hemos dado el espacio para pensarlo, ¿no? Sí, de cómo se fue creando eso, sí, de ser lo que somos, ¿no? Eso de ser lo que somos, es cierto. La historia no me resultó nada fácil escribirla, pero al mismo tiempo me gustó muchísimo luchar a brazo partido contra las palabras y los obstáculos, y por lo general ganaban las palabras y ganaban los obstáculos, ¿viste? Entonces eso me llevó casi 4 años, pero lo hice con mucha pasión, con mucha pasión. Y a su vez yo no quería contar, como tampoco lo quise con otra novela que también me gustó muchísimo hacerla, que fue No robará la bota de los muertos, con connotaciones fuertemente históricas, y acá también, pero yo quería ponerme a mí mismo detrás de la novela como un ignorante, ¿no? Porque soy ignorante. Y ahí la abuela estaba obsesionada con rescatar sus ancestros, una abuela que venía de una cuna de clase alta, ¿no? Y ella tenía el don de convocar a los muertos, ¿no? Anoche justamente había visto acá en Canal 5 un programa que se llama No mires atrás, ¿no? Que es una forma, un juego, entre comillas, para convocar a los muertos, ¿no? La apagué porque empecé a sentir miedo. Y esa abuela tiene el don de convocar a los muertos más antiguos. El miedo de ella es que se le vengan antepasados sin que los convoque, sí, sí, y quede envuelta en eso. Entonces ella deposita en su nieto, que como decía Juancito Capagorri, un gran poeta nuestro, decía: a fulanita le salió un hijo escritor, le salió escritor. Acá el nieto le salió escritor y le encomienda la tarea de ir rastreando ese personaje del 1780 en Cestona, País Vasco, Guipúzcoa, porque la abuela sabe que tuvo un antepasado que fue compañero de Artigas, real, fundador junto con Artigas del Cuerpo de Blandengue, Bernabé Alcorta. Y ella es lo que quiere, es rescatar todo ese legado de las 4 ramas de la familia para dejárselo como una herencia mucho más importante que la herencia material que de ella, que es mucha. Le importa mucho más la memoria, rescatar la memoria, ¿no? Porque ella misma dice que alguien sin memoria no tiene destino, no tiene destino. Y cuando se le ignora, no existe, no existe. Entonces me gustó muchísimo contar de una manera, yo le temo, como el diablo a la cruz, aburrir. Yo soy un fanático
de escuchar los cuentos orales, por ejemplo, la oralidad como fuente de la literatura escrita, es un Paco Espínola, Juan José Morosoli, Horacio Quiroga, son todos genios del rescate de la literatura o de la narración oral, ¿no? Y Sebastián el Nieto logra seguirle los pasos hasta a ese pueblito que de paso fue el primer pueblo de España, el primer lugar de España donde se descubrió las aguas termales, las aguas curativas, ¿no? El médico que en el 1700 y pico es amigo de la familia de Bernabé, legitima las aguas termales porque vienen ahí tísicos, gente con enfermedades de la piel, a curarse. Y quien legitima las aguas en París, porque a París va el médico de Cestona, es Lavoisier, el químico Lavoisier, cuya mujer tiene una hermana que tiene una historia de amor con el médico. Y esas dos mujeres, la mujer de Lavoisier y la novia del médico, tienen un padre que está preso en la Bastilla. Sebastián nunca había escuchado hablar de la Revolución Francesa ni del sentido que tuvo la Revolución Francesa para los movimientos independentistas de las tres Américas, ¿no? Nunca. Lo empieza a tener a través de una bibliotecóloga de Cestona que lo acompaña a París porque conoce París como la palma de sus manos, ¿no? Y Sebastián empieza a agrandar su mundo interior, su intelecto incluso, ¿no? Recreando esa historia de un Bernabé que llega de la mano de un militar naval y gran científico que fue Cosme Damián de Churruca, amigo de él de la infancia, que lo deposita en el Río de la Plata, en Montevideo. Antes de irse, Cosme Damián de Churruca recoge un legado de otros viajeros, digamos, e instaura el primer observatorio astronómico en el Cerro de Montevideo, ¿no? El primero. Y aquí se queda a Bernabé, aquí se queda. La madre de Bernabé era una mujer notable, maestra de esgrima, le enseña esgrima y gracias a la esgrima aparece el vínculo con Artigas, ¿no? No sé si... No, la verdad que es un libro, obviamente, la idea es que los televidentes lo puedan leer, lo puedan disfrutar. Sí, que yo no lo cuente. No, pero digo, ya con todo lo que has contado, imagino que mucha gente estará ansiosa por adquirirlo y leerlo. ¿Qué te pasa cuando terminas un libro que le pusiste tanto trabajo? 4 años, una pandemia de por medio. Mira qué linda pregunta me haces. Yo tenía... Mira, cuando la pandemia, ¿dijiste? Sí, ¿no estuvo la pandemia en el medio? De una manera horrible. La pandemia se llevó amigos entrañables. Uno de mis amigos entrañables, con el cual escribimos una novela a 4 manos, y como recién dijiste, 14 idiomas, con esa está también a 14 idiomas, con Luis Sepúlveda, el chileno, Lucho Sepúlveda. Escribimos una novela. ¿Vos te acuerdas de los mejores cuentos de los hermanos Grimm? Sí. Hansel y Gretel. Sí, claro. No, bueno, nosotros escribimos los peores cuentos de los hermanos Grimm. Caín Grimm y Abel Grimm, 2 paisanos, payadores, etc. Bueno, un piloto de Aire Europa fue sancionado porque demoró 15 minutos el vuelo de un avión para terminar de leer, por terminar de leer los peores cuentos. Gente que se bajaba del auto y se sentaba en la banquina de la carretera a terminar. Eso me contaron, ¿no? ¿Qué más? Bueno, con Lucho Sepúlveda estuvimos los últimos 4 días juntos en un encuentro en Lisboa y él se fue para Gijón, para Asturias, donde él vivía, y yo me vine para Montevideo.
cuando llego a Montevideo, al segundo día de estar acá, me llama una señora y me dice, ¿usted es Mario Delgado? Sí. ¿El escritor? Sí. Ah, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Yo bien, ¿y usted? Le digo, ¿quién es? Ah, no, dice, yo soy la directora de epidemiología de salud pública. Teóricamente usted está infectado. ¿Con qué? Bueno, miren, nosotros estamos en protocolo con Salud Pública de Portugal y allá están muy preocupados por usted porque usted fue uno de los 4 que estuvo con Sepúlveda y Sepúlveda en este momento está internado en coma en Oviedo, la capital de Asturias. Así que te enteraste así. Así me enteré. Tremendo. 43 días estuvo Lucho en coma y no despertó nunca y así se fue, ¿no? Entonces, para mí eso es un golpe terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Y cuando tú dices el final, ¿no? Otro grande, gigante nuestro era Tomás de Matos, ¿no? Sí, Tomasito. Y con Tomás teníamos la costumbre de, fuese a la hora que fuese, nos llamábamos por teléfono para decir, él me decía, negro, terminé. Claro. Entonces yo me acuerdo de una novela que demoré 8 años, ¿no? No robarás la bota de los muertos. Sí. Y la terminé a las 4:15 de la mañana. Y lo llaman, nos juramentamos de llamarnos a cualquier hora, y como yo justo recién la había terminado, y es la parte más dramática del fusilamiento de Leandro Gómez y su gente, la masacre de Paysandú, todo eso, me conmocionó llegar al final. Y lo llamé a Tomás, y Tomás se dio cuenta. Y me dice, negro, no te preocupes, ¿sabes? La diferencia entre vos y yo es muy poquita. Dice, ¿sabés cuál es? Dice que yo tengo patio para llorar. Y así que, bueno, cuando terminaste esto, imagino que habrás también, se te habrá removido todo. Muchísimo. Con el fallecimiento de tu amigo, con, bueno, que no estaba. Sí. Es una... Uno llega, cuando digo uno, pienso en los de mi generación y seres queridos circundantes, ¿no? Estar aquí en el extranjero, ¿no? Uno siente el peso de la interrogante de si me dará el tiempo, ¿no? Uno, no es que yo le tenga miedo a la muerte, para nada, lo único que me gustaría es tener tiempo de terminar con determinadas cosas, ¿no? Ver formados y felices a los hijos y las hijas, ver a los amigos realizados, ¿no? Y a las amigas, eso, ¿no? Tener tiempo. El tiempo. El tiempo es que tenía miedo de no llegar a ver el final. Y llegaste. ¿No? Y llegué. Así que bueno, Último Viajero de la Nada, es el nuevo libro, que seguramente habrá nuevos libros más por delante para poder disfrutar de Mario. Ha sido un gusto enorme recibirte. Yo me quedaría toda la tarde, pero nos van a matar acá. No. Así yo me doy por muerto. Muchísimas gracias. Gracias por la conversación, por la charla y por el libro que está espectacular. Muchas gracias. No, y de mi parte, te agradezco de todo corazón que te aboques a mantener este espacio para los creadores y las creadoras nuestras, ¿no? Que tanta necesidad tenemos, ¿no? De expresar hacia dónde vamos, ¿no? Y de dónde venimos, ¿no? Hay un equipo, todo un equipo trabajando para eso. Muchas gracias, Mario. No, a ti. Hacemos una